Muchos quisieran tener su granero reventando. Muchos quieren tener todo y de todo, y promueven sus productos por las redes sociales porque quieren vender mucho más. Y muchos se esfuerzan para tener más ingresos, y todo esto es necesario. Pero si tú no tienes la bendición de Dios, por mucho que te afanes, no lograrás el propósito. Hay otros que solo tienen riquezas y nada más, porque hace tiempo perdieron su salvación. ¿Me están entendiendo lo que estoy explicando? Entonces es necesario que honremos a Dios. El reino de Dios es un reino de honra. Si usted no conoce honra, no conoce adoración. Escucha bien lo que dice el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 3 y 4. En la Reina Valera dice: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda cualquiera. Trajo Caín, trajo cualquier ofrenda. Trajo algo no de mucha importancia, como muchos que traemos cualquier cosa, lo que nos sobra o lo que tenemos por ahí. No le damos mucha importancia a lo que son las primicias o a la ofrenda. Le trajo Caín a Dios cualquier ofrenda, cualquier cosa. Pero sin embargo, en el caso de Abel, la palabra dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, trajo lo más valioso, indicando que él separó un tiempo para seleccionar la oveja más gorda. Se tomó un tiempo. ¿Cómo es posible que en pleno culto tú estés buscando la ofrenda? No te tomaste tiempo para apartarla. Saca cualquier cosa. Y te estoy enseñando bien la palabra para que no alegue ignorancia, para que no diga: el pastor nunca me enseñó eso. Te lo estoy enseñando bien para que entienda. Porque cuando usted construyó su casa, un ejemplo en el caso mío, voy a hablar de mí. Cuando yo comencé a construir la casa estaba en mi mente, pero habían cosas que no estaban en mi mente, que surgieron en el camino. Y yo seleccioné los materiales, como todos ustedes. Cuando le toque hacer su casa, usted va a seleccionar los materiales con dedicación. Usted va a la ferretería: dame esto, dame lo otro. Quiero este tipo de ventana, quiero este color de pintura, quiero estas losas. Y usted se tome un tiempito para ello, ¿verdad? Porque usted quiere que su casa salga bien. Cuando va a comprar un auto, lo mismo. Si va a comprar una casa hecha, un apartamento, lo mismo. ¿Y por qué para honrar a Dios con tus bienes, con tu ofrenda, no hace lo mismo? Parece como que pasó un temporal ahora. Porque cuando usted va a ofrendar, no hace lo mismo. Eso fue lo que pasó con Abel. Él separó lo mejor para Dios. Separó lo mejor para Dios. Y dice la palabra que Jehová miró con agrado. Léelo conmigo ahí. A Abel y a su ofrenda. Para aquellos que dicen que Dios no se fija en la ofrenda. ¿Quién te dijo a ti ese disparate? ¿Quién te enseñó eso? Porque no ha sido aquí en esta casa que usted ha aprendido eso. No, Dios no se fija en la ofrenda. Dios mira el corazón. Eso no es bíblico. Yo lo he escuchado aquí. Y yo digo: wow, pero ¿dónde fue que leyó eso esa hermana o ese hermano? ¿Dónde aprendió eso? Que Dios lo que mira es el corazón. Dios mira las dos cosas, porque depende de lo que tú eches, está tu corazón.
Le voy a enseñar por qué Jesús miraba la ofrenda. Porque Jesús la contemplaba la ofrenda cuando la gente le echaba. Entonces, si Jesús miraba la ofrenda, es porque Dios mira la ofrenda. Y bíblicamente hablando, Dios mira la ofrenda. Entonces el gobierno puede mirar nuestros ingresos y Dios no. Y Dios es tan ciego así. Entonces el gobierno tiene más visión que Dios. El gobierno dominicano tiene más visión que Dios. Porque el gobierno inspecciona lo que tú te ganas y te cobra más del diezmo. Porque eso es otra cosa. Hay gente que no diezma, pero le pagan al gobierno más de un 28% de impuestos. Por eso las iglesias en su gran mayoría están como están, empobrecidas, porque la gente no quiere pagarle los impuestos a Dios. Porque es que el diezmo es un asunto de revelación y aprendemos fidelidad. Cuando diezmamos y ofrendamos, aprendemos fidelidad a Dios. Levanten sus manos los que pagan impuestos. Levanten sus manos los que diezman. ¿Te das cuenta? Ahí nos levantan todas las manos. Porque el diezmo hay que aprender a hacerlo. Hay gente que le ponen la etiqueta del diezmo a cualquier cantidad que ellos entienden que ese es el diezmo. Pero ese no es el diezmo, porque el diezmo es el 10% de todos tus ingresos. Y si la Biblia habla específicamente de un porcentaje, ¿por qué tú te sales de ese porcentaje? Si tú te robas los impuestos del gobierno dominicano, ¿se convierte usted en qué? En un evasor de impuestos. En Estados Unidos eso es federal. Federal, un delito federal. Hay de aquel que se robe los impuestos en Estados Unidos. Aunque en el momento quizás no te atrapen, pero en el futuro, en cualquier momento te atrapan. ¿Usted cree que Jehová no te va a atrapar? ¿Tú te imaginas que el COVID te mate? Tú en esa condición. ¿Tú te imaginas que el COVID te mate? O que un infarto fulminante te elimine. O que tú tengas un accidente y tú estés en esa condición de deshonra. Porque uno no sabe lo que puede pasar. Ahora mismo me informaron que murió una persona muy cercana a nosotros. Se la acaba de llevar el COVID y estaba llena de vida en estos días, saltando y brincando. Usted se imagina que usted se muera, todos esos cuartos que tú tienes, ¿a quién tú se lo vas a dejar? Porque no te va a llevar ni uno. Yo creo que el que no aprende con este mensaje no va a aprender nunca. Dígale al que está a su lado, no le entregue a Dios cualquier cosa. Entrégale al Señor cosas que son valiosas. Lo valioso se lo entregó Abel a Dios. Amén. Dios miró la ofrenda de Abel y también miró su corazón. Dice la palabra que Jehová miró a Abel y a su ofrenda. Léalo conmigo porque hay gente que no quiere leer eso. Léalo conmigo para que vea que Dios mira la ofrenda. No solo el corazón, Dios mira la ofrenda. Amén. Nosotros tendremos de Dios lo más valioso cuando le entregamos a Él lo más valioso. Y es nuestro corazón. Y es porque nuestro corazón está pegado a muchas veces a lo material. Y cuando le damos a Dios, allí también estará nuestro corazón. Yo no sé por qué hay gente que son tan mezquinas para darle a Dios. ¿Por qué? Porque en su vida normal no son así.
son espléndidos. Comprando cosas que le gustan, son espléndidos. Pero para darle a Dios, entonces son tacaños. No están honrando a Dios. Jesucristo nos enseñó a honrar. En Mateo 6:9 la palabra dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu ofrenda debe santificar el nombre de Jehová, honrando a Dios. La palabra dice: santificado sea tu nombre. Otra versión dice: honrado sea tu nombre. Lo primero es honrarlo a Él, y luego le digo: perdona mis pecados. Pero sin honra tú no vas a experimentar en tu corazón el perdón de pecados. Primero tú tienes que honrarlo a Él. ¿Por qué? Porque la honra, escúchame bien esto, las primicias tienen un poder redentivo. Diga conmigo: las primicias tienen un poder redentivo. Las primicias santifican, multiplican y expanden. Por ejemplo, cuando tú honras a tus padres, se te alarga la vida sobre la tierra. Lo dice Efesios capítulo 6 versículo 1 al 3. Dice Efesios capítulo 6 versículo 1 hasta el 3: hijos, obedeced al Señor y a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Lo que va a alargar tu vida sobre la tierra no es una dieta alimenticia, no es hacer ejercicio solamente, porque tú puedes hacer ejercicio y llevar una dieta y morirte de cualquier otra cosa, como han muerto muchos que están bien en forma, con su cuerpo bien fornido, y se mueren de otra cosa. Lo que va a alargar tu vida es Jehová. Huitamalaramasaya. Y Malaquita Ramasaya. Dígale al que está a su lado: lo que va a alargar tu vida es el Señor. Pero la deshonra cierra las puertas de la bendición. El enemigo quiere que deshonre, porque de esta manera va a estancar tu bendición. Cuando tú honras a Dios, ordena tu vida. Cuando tú honras a Dios, va a honrar también a tus autoridades espirituales. Va a honrar también a tus padres. Amén. ¿Cómo alguien es capaz de honrar a sus padres si primero no honra a Dios? En Mateo capítulo 6 versículos 4 y 5 la palabra dice: mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Sabe por qué la unción se estancó de Jesús en ese momento? Por lo que le expliqué hace un momento: la familiaridad. Cuando tú te acostumbras mucho a ver al pastor, a conocer al pastor, se produce como una especie muchas veces de abuso de confianza. Y ahí está el problema. A veces yo quiero fluir bajo una unción y no puedo, porque que no puedo, hay principios que se han violado. ¿Y por qué cuando el pastor sale a otro sitio, entonces esa unción que él tiene se despliega? Porque en ese sitio quizás están esperando el pastor con miles de ofrendas. ¿Me están entendiendo? Eso no fui yo que me lo inventé, ese modelo se lo inventó Dios y la Biblia. No me esté mirando con los ojos abrotados ahora, porque la Biblia existe antes de yo nacer. Eso se lo inventó Dios. Amén, hermanos. Eso se lo inventó Dios, es el modelo bíblico. Y no es que la unción depende de una ofrenda, tampoco me malentienda. Pero cuando se produce ese ambiente de familiaridad, se produce un abuso de confianza.
Y usted sabe muy bien jurídicamente que se da cuando hay abuso de confianza. No, el pastor vive bien, hasta mejor que yo. Yo le voy a dar mi ofrenda al pastor, pero él vive mejor que yo. Pero el que tiene revelación dice: yo voy a sembrar en mi pastor porque mi pastor está bendecido. Amén. Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Cuánto entienden que esta casa ha sido de bendición? Usted no se imagina las horas que yo paso para preparar un sermón, un mensaje. Tampoco usted no se imagina las horas que yo paso ante la presencia de Dios para que ustedes no caigan en tentación ni en el lazo del diablo. Ahora, usted quiere saber lo que es preparar un mensaje. Deja que te toque predicar para que tú veas cuál es el compromiso que es ese. Ahora, tener palabra para los lunes, para los martes, para los jueves, para los viernes, para los domingos, eso requiere aún mayor nivel de compromiso. Porque si yo me preparo y les presento un mensaje bien elaborado a ustedes, es porque yo lo estoy valorando a ustedes. Si yo no lo valorara a ustedes, yo les predicara cualquier cosa. ¿Me están entendiendo? Eso se llama valor, valorar, honrar. Yo lo honro a ustedes con la palabra, lo hago partícipe de los asuntos espirituales para que usted entonces me haga partícipe a mí de los asuntos materiales, económicos. Lo dijo Pablo, no fui yo que lo digo, es Pablo que lo dice. Es Pablo. Es Pablo que lo enseña. Amén. Incluso en una ocasión Pablo dice: cada quien que aparte algo para cuando yo llegue no se colecten ofrenda. No haya esa necesidad. No perdamos el tiempo motivando ofrenda, administrando ofrenda. Cada quien desde ahora aparte algo para cuando yo llegue se me entregue la ofrenda. Lo dice la Biblia, no soy yo, es la Biblia. Jesús no hizo mucho milagro en su ciudad natal por la deshonra. No pudo fluir en milagros por la deshonra. Porque la honra es algo que desata la unción de milagro, de sanidad, de liberación, palabra profética. A veces uno como profeta tiene que hacer un gran esfuerzo para traer esa gloria y uno profetizar, porque no queremos profetizar por profetizar, porque el que profetiza por profetizar, esa palabra se la lleva el viento. Entonces, para uno profetizar tiene que producir una atmósfera y hablar lo que escucha de Dios. Ahora le voy a desatar un código que nunca antes se lo he enseñado, así que apunte porque esto es nuevo. Hay gente que dicen: ay, la viuda ofrendó. La ofrenda de la viuda. Abra su Biblia en Lucas 21. Del 1 al 4, para que entendamos esa porción a la luz de la Biblia, para que entendamos esa porción teológicamente, hermenéuticamente. Porque he visto mucha gente hablando de ese texto bíblico y lo sacan del contexto. Dice: levantando los ojos. ¿Quién levantó los ojos? ¿Quién levantó los ojos? Vio. ¿Con qué vio Jesús? Con los ojos. ¿Con qué vio Jesús? Yo voy a hacer lo mismo hoy que hizo Jesús para que usted entienda. Vio con los ojos, vio Jesús a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. En el arca singular de las ofrendas plural. ¿Por qué habla de un arca y habla de las ofrendas? Le voy a explicar el por qué.
vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. ¿Dónde echaba 2 blancas? En una de las arcas de las ofrendas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y yo me puse a investigar este fin de semana más profundamente eso, porque yo le buscaba pie y cabeza y le buscaba pie y cabeza, y yo, allí tiene que haber algo más. Porque lo básico yo me lo sé, Señor, pero yo quiero descubrir algo más. Y me tuve que ir a fuentes hebreas. Dios mío, me tuve que ir a fuentes hebreas para yo entender eso. Yo quiero que usted preste mucha atención a lo que dice el texto. El texto dice que Jesús vio que los ricos echaban mucho, pero de lo que les sobraba, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero descubrí en esas fuentes hebreas que en el templo, copié eso, en el templo habían 13 cofres para las ofrendas. 13 cofres para las ofrendas. Aquí nada más hay 2. Aquí nada más hay 2 cofres. ¿Cuántos cofres hay? En el tiempo de Jesús, en el templo habían 13 cofres. Los cofres del 1 al 2 eran para el impuesto del templo del año que estaba corriendo y del año anterior. El cofre 1 y 2 era para los impuestos del mismo templo. Quedaban 11 cofres más. Los cofres del 3 al 7, 3, 4, 5, 6 y 7, eran para cubrir el costo de las tórtolas, las palomas, que había que mantenerla con maíz, alimento, la leña, había que comprar leña porque no había electricidad en ese tiempo, el incienso, para los sacrificios había que comprar incienso, los vasos de oro, los utensilios que se dañaban había que reemplazarlos por otros, y así sucesivamente. Había una ofrenda para los impuestos del templo, y había entonces unos cofres reservados para que echaran la ofrenda, para que haya alimento en la casa, o sea, para el sustento, el sostenimiento de la misma casa. Si a alguien le sobraba, por eso los ricos echaban de lo que les sobraba, pero primero ellos ofrendaban, entonces, porque yo estaba mandando a los ricos para el infierno cada rato. Por eso es que dice las fuentes hebreas. Escucha esto. Escucha esto. Si a alguien le sobraba dinero después de haber costeado su sacrificio, lo depositaba en uno de los cofres restantes. Por ejemplo, los cofres del 8 al 12 eran para el sobrante de las ofrendas por el pecado, las ofrendas por la culpa, las ofrendas de aves, las de los nazareos y la ofrenda de los leprosos que se habían curado respectivamente. O sea, cada persona leprosa que había sido curada depositaba específicamente su ofrenda en esos cofres. Eran como ofrendas de agradecimiento. ¿Cuántos cofres faltaban? El 13, ¿verdad?
que el 13. Te estoy hablando que todo ese gentío ofrendaba, o en todos los cofres, si tenía mucho, si era muy rico, ofrendaba en todos los cofres, o en el cofre que ellos entendieran que tenía que ofrendar, o en el cofre específico, o en los cofres específicos. Pero quedaba un cofre, el cofre número 13. El cofre 13 era para ofrendas voluntarias. Hello. Diga conmigo, el cofre 13 era para ofrendas voluntarias. Los ricos depositaban el sobrante después de haber cumplido con su ceremonial. ¿Entienden? Después de haber cumplido con su ceremonial. Pero la viuda fue directamente al cofre 13 y dio todo lo que tenía voluntariamente. Como Jesús estaba observando ese ceremonial, dice que alzó sus ojos y vio que todo el mundo echaba las ofrendas, y vio los ricos que echaban para la casa de Dios sus ofrendas. Jesús destacó esto y dijo: los ricos han echado sus ofrendas y han echado de lo que les sobra, es decir, echaron en todos los canastos hasta en el número 13. Pero esta viuda trajo su primicia. Sacatalarabasaya. ¿Por qué? Porque lo dio todo. Obvió los cofres ceremoniales porque no tenía con qué, y echó todo en el cofre número 13, porque ella entendió que entregándolo todo voluntariamente, ella iba a redimir todo su año. Y dijo: esta mujer ha echado más que todos, porque todos ustedes han echado de lo que les sobra, pero esta ha dado todo su sustento. Y la pregunta mía es en esta mañana: ¿por qué Jesús observa la ofrenda? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se acercaba a ver lo que daban? Termina el comentario bíblico. ¿Por qué Él se acercaba a ver lo que daban y para qué lo hacía? Y dice el comentario, Jesús destacó este episodio de la viuda porque de su pobreza ella le entregó al Señor lo único que tenía. Para aquellos que piensan que los que tienen poco no tienen que darle la primicia a Dios porque no tienen nada. Ay, yo no gano muy bien para diezmar. Ay, yo no gano muy bien, Dios lo sabe, para ofrendar. Ay, yo no gano muy bien. Te estoy derribando aquí por la Biblia ese tipo de pensamiento. Esa viuda era más pobre que tú y dio lo único que tenía. Y Jesús dijo que los ricos echaban de su riqueza, pero contrataba con la viuda que a pesar de su pobreza dio todo. Mi humilde opinión es que debemos dar pese a nuestra condición, no importa cuál sea nuestra condición económica. Dar cuando tenemos mucho no es tan loable como cuando pese a nuestras carencias seguimos siendo generosos. Porque hay gente que dicen: yo voy a esperar tener mucho para dar.
Si no da cuando tiene poco, menos va a dar cuando tenga mucho. Porque cuando tenga mucho va a decir, ¡ay! Y yo voy a diezmar todo eso. Porque diezmar 1,000 pesos no duele tanto. Siempre cuento esta historia, había un hermano allá en Santiago que tenía una agencia de vehículos. Él comenzó muy pequeñito, como todo el mundo comienza. Y el apóstol Lucas, mi apóstol, que en paz descanse, siempre enseñaba estos principios muy bien enseñados. Y él acostumbró a llevarle el diezmo al pastor directamente. Él era de los miembros que no echaba la ofrenda o el diezmo en el canasto, sino que él iba a la oficina. Tenían ya una confianza muy grande y le entregaba al apóstol el diezmo. Y él comenzó diezmando 10,000 pesos mensualmente. Y Dios comenzó a bendecirlo 20,000, 30,000, 100,000. Y luego 1,000,000. Él solo 1,000,000 de pesos. Y dice él en su testimonio que cuando él llegó al 1,000,000 de pesos de diezmo él solo, su corazón como que se exprimió y dijo dentro de sí, pero con este 1,000,000 de pesos yo puedo hacer varias obras sociales. Yo puedo agarrar la mitad y dársela a los pobres. Y esta otra mitad pues la llevo a mi apóstol. O puedo volver a diezmar 300,000, 400,000 o 100,000 y lo otro entonces lo distribuyo y lo gasto en otro tipo de actividad. Y lo hizo así. Comenzó a diezmar de 1,000,000, que debía hacerlo, comenzó a dar 500. Y luego entonces los ingresos comenzaron a disminuir. A tal punto que ya estaba por los 100,000 de nuevo. Y preocupado, va donde el apóstol Lucas y le cuenta lo que estaba pasando. Y el apóstol Lucas, sonriéndole, le dijo, lo que pasa es que tú estás dando de lo que no es tuyo. Porque ese 10% no es tuyo, es de Dios. Y tú le estás robando a Dios porque tú estás disponiendo de lo que no es tuyo. Porque tú no dispones del 90% restante que sí es tuyo. Dispón del 90% restante y saca de ahí ofrenda para los pobres, la viuda y todo el mundazo, pero no de lo de Dios. Por eso tus finanzas comenzaron a descender. Porque es que la gente piensa que no hay una unción en la casa. Tú estás bendecido, has sido por Dios, no has sido por otra cosa. Tú diezmas porque eres bendecido. No es por otra cosa. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y hay gente que son así. Que cuando Dios comienza a bendecirle en grande, le cuesta darle lo que le corresponde a Dios. Y pierden de vista el propósito. Y a partir de ahí la mentalidad de ese hermano cambió. Y Dios comenzó nuevamente a bendecirlo. De tal forma que Dios lo bendijo para ofrendar, para diezmar y para dar mucho más. Para dar mucho más. ¿Cuánto aprendieron esta lección en el día de hoy? ¿Y cuánto ahora la pondrán por obra, por práctica? ¿Y qué fue? El amén como que cayó ahí. Dígame con fuerza. Dígame con fuerza.
Amén. Por eso hay muchas iglesias que, basándose en lo que Jesús dijo en esa escritura de Lucas 21, mandan a su membresía, a los comprometidos, a que pongan su nombre en los sobres, para ellos mirar lo que la gente echa. Y no es que es antibíblico, es bíblico. Lo único que se le da, entonces, se arma una especie de persecución. Y se arma una especie como de condenación, porque hay gente que llaman, aquí hay iglesias en Barahona que llaman a los miembros: mira varón, mira varona, usted no ha diezmado hoy, ¿qué es lo que pasa? Tú sabes que hay compromiso aquí, así que manda el diezmo. Parece como que el dominicano está acostumbrado a que lo estén llamando por teléfono para pagar los impuestos. Tan así que se da prórroga siempre cada vez que hay una modificación de placa. Hello. Y hay iglesias que no le dan parte a los que no diezman. Y yo no quiero caer en eso, porque yo conozco la gracia y no quiero caer en eso. Pero hay gente que me están esforzando a eso. Hay gente que está forzando con su actitud a eso, a que volvamos para atrás. Pero eso no es bueno, porque entonces yo voy a comenzar a verlo a ustedes con prejuicio. Y a mí no me gusta predicar con prejuicio. Ay, Natalia no diezmó en este mes, no va a tomar parte en este mes. Eso es prejuicio, entonces no me gusta eso. No me gusta eso. Ay, Kenia no diezmó tampoco, dame yo, no darle parte. Eso enferma más la iglesia. Lo mejor es que por gracia cada quien se sienta agradecido y sepa el deber que le corresponde. Ahora, si tú eres capaz de pararte en desobediencia, allá tú con Dios. Porque son muy serios. Acuérdense de Ananías y Zafira, que cayeron muertos en el altar porque tomaron una parte que no le correspondía. Amén. Y murieron por eso. Vamos a estar de pie, que ya el tema ha sido muy bien enseñado. Aleluya.